Muy buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidente, y de los demás magistrados que integran la corporación. Un saludo especial a todos los jueces de paz, juezas de paz y reconsideración que nos acompañan el día de hoy, desde luego a todas las personas que se han conectado y se han interesado en esta conferencia. Bienvenidos a esta capacitación denominada Criterios de competencia del juez de paz y regulación legal sobre expensas y costas, que hace parte del ciclo de capacitación en justicia de paz. En esta ocasión se abordará el estudio de la atribución dada por el legislador a la jurisdicción de paz para dar trámite a determinados asuntos que los ciudadanos demandan ante los jueces de paz y de reconsideración, con el fin de obtener una eficaz respuesta del Servicio de Administración de Justicia y desde luego buscar una solución pacífica a un conflicto de carácter comunitario. Igualmente se examinará la regulación normativa, las facultades y prohibiciones establecidas para los jueces de paz en materia de expensas, costas y agencias en derecho. En el día de hoy contamos con el honor que nos acompaña el doctor Diego Fernando Ramírez Sierra, quien es abogado de la Universidad Libre y filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, con magíster en responsabilidad contractual y extracontractual civil y del Estado, y en teoría del derecho de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es candidato a doctor de Derecho de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como juez civil del circuito, juez promiscuo de familia y juez civil municipal. También ha estado vinculado con la superintendencia financiera delegada con funciones jurisdiccionales. Quiero significar también que el doctor Diego Fernando Ramírez es un académico con amplia experiencia en la docencia universitaria. Tan pronto finalice nuestro expositor, nuestro invitado, el doctor Diego Ramírez, dará respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas sobre colección, registro y evaluación que puedan surgir durante esta actividad podrán hacerla y con mucho gusto nuestro grupo de servidores de la Escuela Judicial estará atento a resolverlas. Es un gusto tenerlo aquí, doctor Diego Fernando Ramírez Sierra. Bienvenido, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, pues muy buenos días para todos desde la ciudad de Facatativá, el lugar donde me encuentro en la actualidad. En primer lugar, quisiera extenderle un cordial saludo al Consejo Superior de la Judicatura por conducto de su presidenta, la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, también a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, por conducto de su directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, y todo su equipo de trabajo, y extenderle un afectuoso saludo a todos los jueces y juezas de paz y de reconsideración que se conectan hoy a esta actividad. Espero que esta sea una conferencia, una discusión fructífera. He preparado unas diapositivas que quisiera compartir con ustedes para que nos ayudaran en el transcurso de esta sesión en orden a tratar de examinar cada uno de los temas que se han previsto para el día de hoy. Esta tercera videoconferencia, que hace parte del ciclo de capacitación en justicia de paz, se denomina Criterios de competencia del juez de paz y regulación sobre las expensas y costas. La Escuela Judicial ha considerado oportuno incluir dentro de la capacitación este tema precisamente con ocasión de las dudas que ustedes como juezas y jueces de paz tienen en el día a día relacionadas con asuntos como somos competentes para conocer de una de las controversias que algunas de las personas de la comunidad nos presentan. Esa es una duda recurrente en muchos de estos ejercicios. Y además, bueno, ¿y qué erogaciones tienen lugar? ¿Quién las asume? ¿Cómo se liquidan? ¿Es procedente la condena en costas? Dados esos interrogantes, se consideró oportuno abrir un espacio para precisamente dilucidar cuáles son los criterios de competencia, cuáles son los factores que determinan o que
permiten establecer que ustedes son competentes para conocer uno de estos asuntos. Y segundo, cuál es la regulación actual sobre expensas y costas. Esto en particular, dado que existió un cambio el año pasado en el acuerdo que regulaba la materia. Entonces, permítanme entrar en materia con nuestro primer tema, que es el de los criterios de competencia del juez de paz. Los criterios de competencia del juez de paz se encuentran regulados en la Ley 497 de 1999, artículos 9 y 10. Al revisar estos artículos es posible evidenciar que existen 5 criterios de competencia. El primer criterio de competencia es el sometimiento consensuado. El segundo criterio es la naturaleza del asunto. El tercer criterio es la ausencia de solemnidades. El cuarto, la cuantía. Y el quinto, el aspecto territorial. En esta primera parte de la charla lo que vamos a hacer es examinar cada uno de estos criterios, tratando de identificar a qué aluden, qué implica cada uno de ellos, lo que nos permitirá no solamente tener claridad en su significado, en lo que implica cada uno de los mismos, sino además qué aspectos entonces no pueden ser conocidos por los jueces de paz por no cumplir un criterio de competencia de los que ha establecido la ley en esta materia. Entonces pasemos al primer criterio de competencia, carácter consensuado. Cuando nosotros pensamos en este término de carácter consensuado, pues 2 preguntas se nos vienen inmediatamente a la mente, 2 preguntas surgen de manera casi automática. ¿Qué significa que algo sea consensuado? Y además, ¿cómo se forma ese acuerdo? En relación con lo primero, entendemos que un acto, un convenio o cualquier actuación es consensuada cuando está presente el ánimo de todos los interesados, el común acuerdo de todos los interesados. Entonces, para nuestros efectos, el carácter consensuado va a referirse a que para que el juez de paz pueda conocer de un determinado asunto, se requiere que todas las partes en conflicto estén de acuerdo en que este juez de paz participe en la solución del conflicto y si colabore en la solución del conflicto y eventualmente si no hay conciliación, pues sea él el que determina cuál es la solución que en equidad debería adoptarse. Entonces, el carácter consensuado implica que todas las personas interesadas, todas las personas comprometidas en la solución de un conflicto estén de acuerdo en que sea el juez de paz quien venga a solucionarlo. La segunda pregunta sería, ¿cómo se forma ese acuerdo? Pues bien, ese acuerdo se puede formar realmente en 2 momentos. Puede ocurrir que las partes, cuando llegan ante el juez de paz, ya estén totalmente de acuerdo en que sea el juez de paz quien les colabore en la resolución de esa controversia. En ese caso, diríamos que el ánimo o el carácter consensuado se ha perfeccionado de manera previa. O, sin embargo, podemos tener otra situación en la cual lo que acontece es que el juez de paz tiene comunicación únicamente con una o algunas de las partes en conflicto y no con todas. Y lo que entonces en este caso debe hacer el juez de paz es verificar que la o las otras partes también expresen su acuerdo en que sea este juez de paz el llamado a dirimir, el llamado a ayudarles a solucionar su conflicto en orden a verificar que se cumple este criterio de competencia. En concreto, podríamos señalar que para que el juez de paz pueda conocer de algún asunto es preciso que antes de iniciarse formalmente la actuación se verifique que todos los interesados estén de acuerdo en que sea él el llamado a colaborarles en la definición del conflicto y que si no hay, digamos, una solución consensuada, se fije una solución de acuerdo con las reglas de equidad. Nuestro segundo criterio de competencia es la naturaleza del asunto. En relación con este aspecto, establece la ley que los asuntos que se someten ante el juez de paz deben ser susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento. En relación con la conciliación,
dice la ley que son conciliables aquellos asuntos que expresamente se establecen como conciliables, donde expresamente el legislador dice este es un asunto conciliable, y dice son conciliables asimismo aquellos asuntos que sean susceptibles de transacción o desistimiento, lo cual en realidad lo que hace es que debamos examinar qué asuntos son susceptibles de transacción y qué asuntos son susceptibles de desistimiento, por ser ellos mismos a su vez los que serían susceptibles de conciliación. Pues bien, para determinar entonces qué asuntos son susceptibles de transacción y qué asuntos son susceptibles de desistimiento, es preciso detenernos brevemente al menos en una definición sencilla que pudiera ser examinada por cada uno de ustedes. ¿Qué asuntos son transigibles? Se considera que son transigibles aquellos conflictos que involucran un aspecto económico o un bien material, o su solución es económica o puede ser valorada en dinero. Por ejemplo, un conflicto que involucra un aspecto económico claramente son aquellas controversias de orden económico que se suscitan con ocasión de préstamos de dinero. Una persona le facilita a otra una suma de dinero y, por ejemplo, esta suma de dinero queda instrumentalizada, queda consignada en una letra, en un pagaré, en un cheque. Este claramente es un conflicto que involucra un aspecto económico. Dice la norma, digamos, dice la definición también, o un bien material. En este caso, lo que ocurre es, por ejemplo, que una persona ha encargado a otra la realización de una obra material. Piensen el caso común, digamos, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, de alguien que contrata, por ejemplo, para que se levante una pared o para que se construya una habitación, o para que se haga alguna mejora o adecuación a un inmueble. En este caso, si bien el conflicto no está relacionado directamente con un aspecto económico, está relacionado con un bien material, y el incumplimiento, por ejemplo, de esta obligación puede dar lugar a un conflicto entre esas partes, o cuya solución es económica, por ejemplo, en los casos en los que el conflicto deriva del incumplimiento de un contrato y se está reclamando una cláusula penal. En ese caso, la solución es estrictamente económica, o puede ser valorado en dinero. Piensen también ustedes, por ejemplo, que en ocasiones, con ocasión de actos difamatorios, las personas pueden sufrir daños morales. Entonces, y estos daños morales que entendemos como la congoja, la tristeza, la angustia, la aflicción que sufre alguien, si bien esos daños en principio no son materiales, digamos, afectan básicamente la psiquis humana, esta clase de daños sí pueden ser valoradas en dinero, tanto que las partes podrían sentarse y decir, bueno, dado que usted, por ejemplo, difundió esta noticia falsa, que es como un ejemplo que a veces se suele usar, y esto me ocasionó perjuicios de tal naturaleza, yo estaría dispuesto a un acuerdo si usted me reconoce una suma de dinero, tal suma de dinero. Entonces, en ese caso, el conflicto puede ser valorado en dinero. Entonces, consideramos que un asunto es transigible cuando involucra un aspecto económico o un bien material, o cuya solución es económica o puede ser valorada en dinero. Pero no basta esto, dado que adicionalmente se requiere que las partes tengan capacidad de disponer, de negociar o de ceder sobre el mismo. Esto es importante porque, digamos, ustedes como jueces, juezas de paz y de reconsideración, deben ser especialmente cuidadosos y verificar que las partes que comparecen, las partes que solicitan su intervención, tengan capacidad. Que en principio la ley presume que tienen capacidad todas las personas mayores de edad, pero no tienen capacidad, por ejemplo, los menores de edad. Y para solucionar sus controversias, entonces va a ser necesario que ellos intervengan a través de sus representantes legales, en principio sus padres. Por ejemplo, si la controversia se origina entre alguien que es propietario de un establecimiento de comercio o entre una sociedad y una persona natural, entonces deben verificar que quien interviene sea el propietario del establecimiento de comercio o sea el gerente o representante legal de la sociedad, por ser ellos las personas que tienen capacidad para disponer, para obligar a la sociedad, para representarla.
y en el caso de los padres, pues por ser ellos quienes tienen la capacidad para representar a sus hijos. Entonces el asunto debe cumplir primero el requisito, debe ser susceptible de conciliación, y dijimos que sea susceptible de conciliación implica, entre otras cosas, que sea transigible, ya lo explicamos, y también implica que sea desistible. ¿Qué significa que un asunto sea desistible? Significa que el asunto en concreto, que la controversia en concreto, admita la renuncia a la acción legal instaurada ante las autoridades estatales. Entonces, lo que la ley ha establecido es, en general es que las personas pueden desistir de los procesos o de las reclamaciones que presentan, pero en ciertos casos la ley no permite esa renuncia o desistimiento. Por ejemplo, en materia laboral, tratándose de derechos ciertos e irrenunciables, ciertos e indiscutibles, no es posible la renuncia, y si no es posible la renuncia, no es posible el desistimiento, y como consecuencia no puede ser objeto, digamos, de conocimiento de los jueces de paz. Tenemos también un ejemplo que tener en cuenta, y es que en materia penal únicamente son desistibles lo que nosotros conocemos como los delitos querellables. Y sobre este aspecto es importante que ustedes sean especialmente cuidadosos y verifiquen si, por ejemplo, el conflicto que existe entre los miembros de su comunidad es constitutivo de delito, es catalogado como delito en nuestro ordenamiento, y verifiquen si es de aquellos que se consideran querellables. Únicamente si es considerado querellable pueden ustedes intervenir y buscar entonces o darle una solución o colaborar en la solución de este conflicto. Entonces sean especialmente cuidadosos y revisen el artículo 74 del Código Procesal Penal, en una versión actualizada, porque este artículo ha tenido varias modificaciones, la última por el artículo 5 de la Ley 1826 de 2017. ¿Qué es importante decir acá? Cuando ustedes revisan este artículo van a encontrar que hay una lista más o menos extensa de delitos que se consideran querellables, pero hay unos particularmente sensibles en las comunidades, particularmente sensibles en las localidades, que seguramente ustedes van a encontrar con alguna regularidad, más veces en unas localidades que en otras, pero simplemente podríamos tratar de enlistarlos. Por ejemplo, la inducción o ayuda al suicidio es uno de los delitos que son querellables. Pero también son querellables las lesiones personales que no tienen secuelas y cuya incapacidad para trabajar sea inferior a 60 días. También son querellables las lesiones personales que impliquen deformidad física transitoria o las lesiones personales que impliquen alteración funcional, pero también de carácter transitorio. Si la deformidad física o la alteración funcional son de carácter permanente, estos no son delitos querellables. También son querellables, por ejemplo, las lesiones personales culposas, aquellas que se causan de manera no intencional, y un caso prototípico de esta clase de lesiones se presenta en los accidentes de tránsito, ¿no? La persona que va manejando y sin quererlo, de manera no intencional, digamos, atropella o choca a un peatón. Este es un caso de lesiones personales culposas. También cuentan como delitos querellables la injuria, la calumnia y la injuria y la calumnia recíprocas. Es usual que en las comunidades encontremos personas que se han imputado hechos deshonrosos o la comisión de delitos de conductas punibles sin existir prueba. Esto claramente constituye, digamos, encaja dentro de estas figuras de injuria y calumnia, y puede ser objeto, digamos, de solución a través de la intervención del juez de paz. Y, digamos, el último caso que podríamos referir por ser un evento común es el daño en bien ajeno, aunque también existirían otras conductas que podríamos incluir, por ejemplo, los hurtos menores y algunos eventos de estafa, siempre y cuando no superen determinadas cuantías, se consideran querellables, y pues, entonces pueden ser, digamos, analizados por ustedes, o ustedes como jueces de paz pueden examinarlos por ser competentes para hacerlo. No obstante esto, sean también especialmente cuidadosos en lo siguiente. Algunos delitos que en principio serían querellables no lo serán, es decir, cualquier persona podría denunciarlos, por ejemplo,
cuando la víctima es un menor de edad, o cuando la víctima es una persona inimputable, o cuando se trata de actos de querella. Luego la actuación penal puede iniciar, digamos, de manera oficiosa, lo cual significa, para efectos de lo que nosotros estamos examinando, que si la víctima es menor de edad, si es un inimputable, o que se trata de un acto de violencia contra una mujer, no se trataría de un delito que ya, y por tanto no podrían ustedes asumir conocimiento de esta cuestión, por darse el cumplimiento al requisito de que se trata de una cuestión desistible. Entonces decimos, hay que ser cuidadosos en cuanto a la naturaleza del asunto, que se trate de un conflicto que sea susceptible de conciliación, de transacción y de desistimiento. Pero entonces lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué nos queda? Y nos quedan en realidad un montón de controversias de orden vecinal y familiar que ustedes sí pueden conocer. Por ejemplo, conflictos relacionados con la compraventa de bienes muebles. Ahí hay muchos ejemplos que podríamos considerar. La persona que le vende a otro, por ejemplo, bienes muebles de su hogar, le vende una nevera, le vende una bicicleta, pero también aquellos conflictos que se suscitan, por ejemplo, entre el proveedor y el tendero, porque el proveedor le deja alguna mercancía o le deja mercancía regularmente a esta persona que tiene un establecimiento de comercio, y por ejemplo, a veces se acuerda que esa mercancía se pague a 30 días o a 60 días, o a veces simplemente se dejan depósitos. Todas estas son controversias que ustedes pueden conocer por ser claramente un asunto susceptible de conciliación, transacción y desistimiento, las diferencias de carácter económico. Piensen, decíamos nosotros, en los préstamos de dinero, que es, digamos, un ejemplo ideal para tratar esta cuestión, y es la persona que le facilita a otra una suma de dinero, y decíamos, estas obligaciones pueden quedar recogidas en ciertos documentos, como una letra, un pagaré, un cheque, pero podrían también perfectamente no quedar incorporadas en ningún documento, y esto es explicable porque muchas personas, dada la confianza, dada la relación de parentesco, dada la cercanía, proximidad, pues consideraron en su momento no necesario consignar entonces el préstamo de dinero en un documento. En relación con estas obligaciones de carácter dinerario pueden surgir diferencias relacionadas, por ejemplo, con el monto, exactamente cuánto se debe, o con la tasa de interés pactada, pero también podrían surgir diferencias relacionadas con las condiciones de cumplimiento. Oye, ¿cuándo se vence? ¿Cómo quedó de pagármelo? O quienes eventualmente están avalando o respaldando esta obligación. En relación con otro asunto, o digamos, aumentando la lista de asuntos que caen dentro del campo de sus competencias, se encuentran toda una suerte de conflictos relacionados con o derivados del contrato de arrendamiento. Una persona le entrega un inmueble total, digamos todo el inmueble o una parte de este inmueble, por ejemplo una habitación, a otra persona, y esto nos da lugar, y por ejemplo ahora en época de la pandemia, esto nos da lugar a un montón de controversias derivadas, por ejemplo, del pago de los cánones o renta pactada, y pueden existir incumplimientos de diferente naturaleza, el pago parcial, el pago retardado, el no pago, pero también podemos tener diferencias derivadas, por ejemplo, del uso que se le ha dado al inmueble. No, pues se arrendó para vivienda y montó un local, o está realizando una actividad comercial. El subarriendo también es una hipótesis que genera dificultades a nivel de las localidades, a nivel de las comunidades. También surgen diferencias respecto del vencimiento del contrato y consecuente obligación de restituir el inmueble. Mire, es que el contrato ya venció y no se ha restituido el bien, o porque el arrendador necesita el inmueble para su propio uso, o lo necesita porque se le van a realizar unas mejoras, unas reparaciones que son necesarias, o simplemente porque el inmueble se va a demoler. Y también pueden existir controversias acá derivadas de la siguiente situación, y es que el arrendador está obligado a garantizar que el bien sea apto para el uso para el cual se dio un arrendamiento. Está obligado a garantizar
que el arrendatario pueda usar y disponer de la cosa que fue entregada en arrendamiento. Y ahí podemos tener dificultades, por ejemplo, cuando se entrega algo en arrendamiento, asegurando que es apto, por ejemplo, para realizar una actividad comercial, y resulta que por razón del plan de ordenamiento territorial o del esquema de ordenamiento territorial no es posible realizar actividades económicas o ciertas actividades económicas en determinados lugares. Eso puede dar lugar entonces también a una controversia, y esa clase de conflictos pueden ser conocidos por los jueces de paz. Dentro de los asuntos que también satisfacen estos criterios de ser conciliables, transigibles y desistibles, se encuentran todos los eventos de daños y perjuicios, o que nosotros a veces llamamos de responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil puede surgir en un número importante de actividades como, por ejemplo, la conducción de vehículos automotores, el choque que ocurre en el barrio entre dos vehículos, y entonces establecer quién fue el responsable, o qué daños tuvieron lugar, cuánto valen estos daños, cómo se van a reparar, si se autoriza que la persona afectada pueda llevar este vehículo al taller, o más bien la persona que causó el daño, por ejemplo, si sabe de mecánica, tiene los conocimientos, tiene un taller, por ejemplo, pudiera, en lugar de sufragar esos daños o cubrir esos daños de manera económica con dinero, cubrirlos más bien él con su propio trabajo. Pero también podemos encontrar eventos de daños causados por menores de edad, ¿no? El hijo que jugando rompe la ventana del vecino, o que causa alguna afectación en la comunidad. Esos son claramente casos de responsabilidad civil totalmente frente a los cuales ustedes son totalmente competentes. También podemos tener eventos de discusión acerca de mejoras en diversos ámbitos. Por ejemplo, el arrendatario en ocasiones advierte que existe algún problema con la construcción o con los servicios públicos, o por ejemplo el tanque de gas que comienza a generar filtraciones de agua que comienzan a afectar, por ejemplo, las paredes, o que filtran a la casa vecina, y entonces hay una dificultad con el propietario del otro inmueble, o la persona que se encuentra en el otro inmueble. Por ejemplo, ese arrendatario puede realizar mejoras necesarias para evitar el deterioro del inmueble, pero después puede existir alguna suerte de discusión, alguna suerte de conflicto con el arrendador relativo a qué mejoras hicieron, cuál es el valor, cómo se pagarían, por ejemplo, la autorización para descontarla de los cánones de arrendamiento, etcétera. También pueden ustedes conocer de que aquellos conflictos derivados de las rendiciones de cuentas. Rendiciones de cuentas hace alusión al caso en el que dos o más personas acuerdan adelantar una explotación económica y posteriormente han tenido dificultades en clarificar esas cuentas. Por ejemplo, cuál fue el valor exacto de los aportes de cada uno, qué utilidades se generaron, qué gastos tuvieron que realizar, si hay utilidades o si existieron incluso gastos, quién los sufragó, quién le queda debiendo a quién tiene derecho a percibir qué utilidad, y cómo se van a hacer esos pagos. Es un conflicto recurrente. Y las personas, por ejemplo, que tienen con un taxi y que lo manejan dos partes y que dos personas, y acostumbran entonces, pueden tener diversas modalidades, cada uno simplemente se encarga de sus propios gastos y recibe sus propias utilidades, pero hay otra modalidad donde utilidades y gastos se reparten. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con comparendos? Ahí hay un montón de situaciones que pueden generar dificultades. También los contratos de obra o los contratos de prestación de servicios. Ya decíamos, por ejemplo, el caso de la persona que se obliga a levantar una pared, pero dentro de los contratos de obra también se pueden encontrar aquellos casos en los que las personas desean mejorar su vivienda. Alguien decide cambiar su cocina. Y resulta que al carpintero o a la persona que contrató le incumplió. Entonces acá podemos tener conflictos derivados o de un incumplimiento total. Digamos, lo contraté para que cambiara la cocina o entregara unos muebles, etcétera. Nunca cumplió, incumplimiento total.
o podemos tener incumplimientos parciales. No, pues mire, sí me entregó las puertas de la casa, pero es que eran las puertas y las ventanas, o sí me entregó las puertas, pero no me entregó los armarios o los closets. O podemos también tener eventos de retardos, ¿no? Y retardos importantes, ¿no? Pues hay unos retardos que pueden no generar conflicto, pero hay otros retardos que ya no va a servir para nada que cumpla en un momento distinto, como la persona que contrata los servicios de otra para el banquete de 15 años de su hija, y digamos, o para la fiesta de grado de su hija, pues de nada le sirve que la persona le diga, no, pero yo le puedo cumplir el otro año, yo le puedo cumplir en un mes. Seguramente ya el evento se realizó, esta persona contrató los servicios de alguien más y los sufragó. También podemos tener algunas diferencias que ustedes pueden conocer con ocasión de eventos de comunidad entendidos en el siguiente sentido. En ocasiones, los bienes pertenecen a más de una persona, es decir, 2 o 3 personas son dueñas, por ejemplo, de un inmueble, y pueden surgir diferencias porque solo una de ellas lo ocupa y los otros quisieran también ocupar algunas de las dependencias, o solo una de ellas lo explota, por ejemplo, lo tiene arrendado, y las demás quisieran arrendar algunas de las dependencias que existen ahí, o solo una de ellas percibe los arrendamientos y no participa de esas utilidades con los demás. Y en general un montón de conflictos de orden vecinal y familiar que se suelen presentar en cada una de estas de sus comunidades y localidades, por ejemplo, con ruidos, basuras. A veces también, tratándose de contratos de arrendamiento, pueden existir dificultades entre el arrendador y los inquilinos, o entre los inquilinos entre sí cuando son distintos, derivados, por ejemplo, de ruidos, ¿no? O de horarios, o a veces, por ejemplo, hay cosas comunes o lugares comunes, y hay personas, por ejemplo, la nevera la pueden usar todas las personas que residen en el inmueble, pero entonces hay alguien que a veces toma los productos que no le corresponden. Esto nos va a generar alguna dificultad entre ellos. ¿Qué más deberíamos decir? Respecto entonces de la naturaleza del asunto, que sean cuidadosos en verificar que se trata de una cuestión susceptible de conciliación, transacción y desistimiento. Nuestro tercer requisito es el de ausencia de solemnidades. En general se entiende que una cuestión está sometida a solemnidades cuando existe una formalidad especial cuya ausencia implica la inexistencia, la invalidez o la ineficacia del respectivo acto o contrato. El ejemplo más claro de solemnidad es la escritura pública. Determinada, la negociación, por ejemplo, de bienes raíces requiere siempre, supone siempre que el acto o contrato sea elevado a escritura pública, y si no es elevado a escritura pública, pues la ley no le reconoce efectos legales. Pero también tenemos otros ejemplos de formalidades, como el caso del depósito de la convención colectiva. La convención colectiva debe constar por escrito y además depositarse en el Ministerio de Trabajo, porque es un requisito, una solemnidad que debe cumplir, o el contrato de matrimonio que debe celebrarse ante determinada autoridad civil, judicial o eclesiástica, y cumpliendo determinados requisitos o pena de no serle reconocida eficacia jurídica en el ordenamiento. Entonces tienen que ustedes también que verificar que no se trate de un acto que esté sometido a alguna solemnidad especial. El cuarto criterio de competencia es la cuantía, y está establecido que ustedes pueden conocer de aquellas controversias que no superen el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes de cada año. Entonces, las recomendaciones tengan una suerte de tabla, o en su archivo, año a año vayan actualizando cuál es el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para el año 2020, ¿saben ustedes hasta qué cuantía podrían conocer? Pues bien, para este año ustedes pueden conocer de conflictos cuya cuantía sea de hasta 87.780.300 pesos. Un peso para arriba o más no son ustedes competentes.
Y nuestro último criterio de competencia es la competencia territorial. Frente a esto hay dos aspectos importantes que debemos señalar. Primero, que la ley ha establecido que se trata de una competencia a prevención, y segundo, que nos ha indicado qué factores podrían dar lugar a esta competencia. La competencia a prevención se establece, o la ley establece que existe competencia a prevención cuando dos o más autoridades podrían conocer de un determinado asunto, pero la primera que conozca de este excluye a las demás. Entonces, en nuestro caso, que exista competencia a prevención del juez de paz, o que su competencia sea a prevención, implica que él es competente de manera concurrente, por ejemplo, con un juez civil, dependiendo del conflicto, ¿no? Pero que puede existir competencia del juez de paz y del juez civil, o del juez de paz o del juez penal, etcétera. Y que sea entonces a prevención implica que el primero que conozca del conflicto excluye a los demás. Si las partes presentan una demanda o están tramitando ya, digamos, su controversia ante la jurisdicción ordinaria vía jueces civiles, por ejemplo, civiles municipales, no pueden estas mismas partes o una de ellas llevar la controversia a los jueces de paz. O si los jueces de paz ya están conociendo de este asunto, no puede una de estas partes decir, ah, no, yo ya no quiero, y entonces voy y presento una demanda, porque que sea prevención implica que quien conoce primero del asunto absorbe, excluye la competencia que pudieran tener, digamos, otras autoridades judiciales. Y lo segundo es que los criterios para establecer esta competencia nos los da la norma, y es donde residan las partes, donde hayan ocurrido los hechos o donde las partes señalen de común acuerdo. Y lo que vemos es que en este caso el legislador dio un amplio margen de posibilidades a las personas que tienen un conflicto para que busquen entonces el juez de paz que pueda ayudarles a solucionar este conflicto, sea donde ellos residen, sea donde ocurrió el accidente, porque a veces donde ocurrieron los hechos, por ejemplo, un accidente que puede no corresponder con su lugar de residencia, o donde ellos señalen de común acuerdo, dice la norma, de acuerdo con la ley 497 y esta sentencia de tutela que está acá por demás citada. Ahora bien, definidos entonces nuestros criterios de competencia, es decir, de qué asuntos pueden conocer, esto nos va a generar también un mapa de los asuntos que ustedes no pueden conocer. Asuntos que no pueden conocer. Primero, los asuntos en los que falta o es inexistente el mutuo acuerdo. Si resulta que hay un conflicto y son dos partes, pero solo una de ellas quiere someter o pedir la intervención del juez de paz, si la otra no accede, no puede el juez de paz asumir conocimiento del conflicto. Si, por ejemplo, tenemos una situación en la que hay 9 partes en controversia, 9 personas en controversia, y 8 de ellas quieren que sea el juez de paz, y la restante, solamente hay una que no quiere, esto es un obstáculo para que se forme, decíamos, el común entendimiento, para que exista ánimo de acuerdo entre todos, por más de que la mayoría quiera, con que al menos uno no quiera, no podrían los jueces de paz asumir competencia para resolver los conflictos que existen. Segundo, asuntos no susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento. Ya decíamos, por ejemplo, los delitos, únicamente delitos cuando se trate de delitos querellables. Y si bien es cierto, tratándose de delitos querellables, también debemos revisar que no sea uno de aquellos casos en los cuales, a pesar de ser querellable, no se requiere querella. Decíamos, cuando se ejerza o la víctima del delito sea un menor de edad, un inimputable, o sea un acto de violencia contra la mujer. Por ejemplo, en materia laboral, ya decíamos los eventos en los cuales se trata de derechos ciertos e irrenunciables. Tercero, asuntos cuya cuantía supere los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, quedan excluidos también de plano. Cuarto, acciones civiles que versen sobre la capacidad y estado civil de las personas. Sobre este punto, entonces, deben ser cuidadosos por lo siguiente. Ustedes no pueden conocer de ninguna controversia que tenga por efecto la modificación de la capacidad o la modificación de las personas o la modificación de su estado civil. El estado civil es básicamente la relación que tiene una persona con su familia o con la sociedad. Con su familia, con la familia de la cual procede, por ejemplo, su calidad de hijo, de padre, o con la familia que va a formar, por ejemplo, su calidad de esposo, su calidad de separado, su calidad de viudo. Esos son los estados civiles.
Esto que es el estado civil es un atributo de la personalidad y en nuestro ordenamiento el estado civil no es disponible. Es decir, nadie puede decir, no, yo renuncio a mi calidad de hijo, no, yo renuncio a mi calidad de padre. No, el estado civil es uno y existiendo el estado civil las partes no pueden disponer de este. Lo único que se permite realizar ante el juez de paz es el reconocimiento voluntario de hijos extramatrimoniales. Y esto sí es un evento que suele presentarse en nuestras comunidades, dado que con alguna frecuencia tenemos situaciones en las cuales cohabitan personas que no están casadas y que tienen hijos y que por eventos a veces de descuido, a veces de desconocimiento, no han registrado, no han reconocido a sus hijos. Ese reconocimiento de hijos extramatrimoniales de manera voluntaria puede darse ante el juez de paz. Quinto, repetimos, no pueden ustedes conocer de asuntos sometidos a solemnidades. Y acá sí quisiera detenerme un poco en indicar de manera mucho más precisa cuáles son los asuntos sometidos a solemnidades. En principio están sometidos a solemnidades, y acá volvemos a pensar en la escritura pública, aquellos asuntos en los cuales está involucrado un bien inmueble y están involucrados derechos reales respecto de bienes inmuebles. ¿Cuáles son los derechos reales? Por ejemplo, la propiedad, el usufructo, el uso, la habitación, la hipoteca, pero también los derechos herenciales. Por ejemplo, si como consecuencia del conflicto que se les presenta a ustedes, debiera, por ejemplo, realizarse la reversión de un negocio de compraventa sobre un inmueble, registrado, no podrían ustedes intervenir porque eso requiere escritura pública. O, por ejemplo, si como consecuencia del acuerdo de las partes quisieran ellos realizar una permuta, no podrían, de inmuebles, no podrían ustedes intervenir porque la permuta de inmuebles también requiere escritura pública. O ahora es común que muchas personas acudan, por ejemplo, muchos padres quieren darle alguna suerte de estabilidad a sus hijos y entonces quieren transferirle la propiedad de los inmuebles a ellos y reservarse para sí el usufructo, el uso, la habitación de estos inmuebles. Pues bien, eso no se podría tramitar ante los jueces de paz porque por tratarse de un derecho real requeriría escritura pública. Tampoco pueden conocer ustedes de la afectación a vivienda familiar, el patrimonio de familia, ni la donación de inmueble o donaciones a título universal, nuevamente porque requieren escritura pública. Tampoco de las capitulaciones matrimoniales, que son este acto que las personas realizan antes de contraer matrimonio y que tiene por objeto establecer cuál va a ser el régimen económico del matrimonio. ¿Se formará sociedad conyugal? O, por ejemplo, alguien dice, no, yo al matrimonio voy a aportar tal bien, etcétera. Eso no lo pueden conocer ustedes por requerir también escritura pública, ni el inventario solemne de bienes. Esta es una figura no tan conocida, pero que puede darse en los casos en los que cuando una persona desea contraer nuevamente matrimonio y administra los bienes, y administra bienes propios de sus hijos, de hijos habidos en el matrimonio anterior, debe realizar un inventario solemne de los bienes, qué bienes tiene, qué bienes administra, de qué condiciones, etcétera, etcétera. Esto requiere escritura pública. El contrato de matrimonio ya también veíamos que se trata de un contrato solemne, no pueden ustedes conocer de él, ni de la liquidación de sociedades conyugales. Las personas se separan y entonces tienen un conflicto derivado originado en que adquirieron bienes y quisieran saber cómo los van a repartir. Estas liquidaciones de sociedades conyugales derivadas del matrimonio quedan excluidas de su ámbito competencial por requerir escritura pública. Tampoco los eventos de testamentos dado que por regla general el testamento requiere escritura pública, la propiedad horizontal, ni la constitución, ni la modificación, ni la extinción de la propiedad horizontal puede tramitarse ante los jueces de paz, ni tampoco el otorgamiento de poder general por tratarse también de un asunto que requiere la solemnidad de la escritura pública. Ahora bien, tampoco pueden conocer ustedes de acciones constitucionales. En esto sean especialmente cuidadosos porque no pueden conocer ustedes ni de acciones de tutela, ni de habeas corpus, ni de acción de cumplimiento, ni acción popular. Por ejemplo, una persona
que considera que el centro educativo, el colegio donde está cursando sus estudios, le está violando el libre derecho a su personalidad, el libre desarrollo de su personalidad, o que le está violando el derecho a la educación, no podría pretender presentar una tutela ante ustedes, o esta persona que necesita un medicamento, un tratamiento médico que no se le garantiza, no podría tratar de presentar una tutela buscando el amparo al derecho de la salud a través de los jueces de paz. O en el caso del habeas corpus, la persona que considera que se encuentra privada ilegalmente de la libertad, o cuya prolongación de la libertad considera también igualmente ilegal, no puede promover un habeas corpus ante el juez de paz. Las acciones de cumplimiento dirigidas a que las autoridades ejecuten estos actos con fuerza material no se pueden presentar, ni acciones populares. Y tampoco podrían ustedes conocer de las acciones contencioso-administrativas. Y acá podemos simplemente ofrecer, digamos, una noción muy básica de estas acciones contencioso-administrativas, y son básicamente las que se originan en controversias y litigios derivados de actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones en las que interviene al menos una entidad pública o un particular que ejerce funciones públicas. Y esto, digamos, no es tan extraño en nuestras comunidades, porque algunas personas en ocasiones se celebran contratos con el municipio o con el distrito. Entonces, las controversias derivadas, por ejemplo, derivadas de la falta de pago de ese contrato, o derivadas de la falta de cumplimiento o de realización de la obra, o de garantías, o de controversias suscitadas por la labor del interventor, no pueden conocer ustedes por tratarse de un asunto reservado a la jurisdicción contencioso-administrativa. Tampoco podrían conocer ustedes digamos, la controversia derivada del cobro de impuestos, ¿no? Es que el impuesto predial me llegó muy caro y resulta que acá dice que es estrato, no sé, 4 y realmente es estrato 1. Es un asunto que no se puede ventilar ante el juez de paz. Y tampoco aquellos eventos que nosotros llamaríamos de responsabilidad de las entidades públicas. Las entidades públicas suelen ser responsables con ocasión de las labores que ellos realizan. Entonces, por ejemplo, el municipio está mejorando las vías y o está realizando una obra pública, y como consecuencia de errores en el diseño o errores en la ejecución de la obra causa un derrumbe, o causa, por ejemplo, la afectación estructural de una vivienda. En estos casos, entonces, si bien es cierto, el Estado es responsable, es una controversia que no puede llevarse ante el juez de paz para su solución. Bueno, y dicho esto, llegamos, tratando de ser lo más respetuoso posible con el tiempo de la actividad, llegamos a este segundo tema, que es el tema de las expensas y las costas. Frente a esto, también la invitación que les hago, y la invitación que les hace la escuela, es para que sean especialmente cuidadosos y revisen el acuerdo 11426 de 2019. En particular, los artículos 16 y 17, en tanto modificaron la regulación que venía existiendo desde años atrás en relación con expensas y costas. ¿Qué son las expensas? Cuando nosotros pensamos en expensas, básicamente estamos pensando en erogaciones que se realizan, pero y en este caso en erogaciones que se realizan con ocasión del trámite que ustedes como juezas o jueces de paso de reconsideración realizan. Y 3 preguntas podríamos básicamente hacer acá. ¿Qué gastos tienen lugar? ¿Puede el juez de paz solicitar o recibir dineros? ¿Y quién asume estos gastos? Pues bien, en relación con la actuación de los jueces de paz, sí se generan algunas circunstancias, sí se generan algunas actuaciones que generan gastos. Por ejemplo, notificaciones, por ejemplo, citaciones, por ejemplo, fotocopias, gastos de desplazamiento. Son todas estas circunstancias que incorporan erogaciones con ocasión de la labor que ustedes están realizando. Y la pregunta entonces siguiente es, ¿pueden ustedes como jueces o juezas de paz solicitar o recibir dineros? Y en esto quiero ser claro, y es que en la actualidad los jueces o juezas de paso de reconsideración no pueden solicitar o recibir dinero de las partes.
En la actualidad desapareció la autorización que antes existía para que el juez de paz le solicitara a las partes el equivalente a un salario mínimo legal diario vigente para efectos de las erogaciones que tenían lugar. Hoy no se puede hacer. Ah, bueno, y entonces si el juez de paz no puede solicitarlo, el juez de paz no puede solicitarlo y tampoco puede recibirlo, es decir, no puede decir el juez de paz, yo no dije nada y la parte de manera voluntaria lo hizo, so pena de tener ustedes, digamos, algunas dificultades de orden disciplinario. Si el juez de paz no lo puede recibir, no lo puede solicitar, pero tampoco lo puede recibir, entonces, ¿qué pasa con estos gastos? ¿Quién los asume? Pues bien, en el día, digamos, actualmente lo que está establecido es que las expensas o gastos que demande su actuación deben ser cubiertos directamente por él o por los interesados en la actuación y deben ser sufragados a la persona que prestó el servicio. Sufragados a la persona que prestó el servicio significa, por ejemplo, si se necesitan citaciones o notificaciones, se pagarán a la empresa de mensajería. Si lo que se requirieron fueron fotocopias, pues con la persona de la papelería o quien haya prestado ese servicio. Y si lo que se requirió fue, por ejemplo, el desplazamiento, pues bueno, a la persona que operó que fungió como transportador, directamente a quien haya prestado el servicio. Y lo segundo respecto a este tópico o este tema es el punto de las costas. En general nosotros entendemos por costas aquellas las costas realmente funcionan de la siguiente manera, y es que en las actuaciones judiciales está previsto que la persona que gana el proceso tiene derecho a que la persona que lo pierde le reembolse los gastos que ha realizado. Los gastos que ha realizado a condición de que estos sean útiles, necesarios y se encuentren soportados, ¿cierto? Ahora bien, ¿puede imponerse condena en costas en estas actuaciones? Pues bien, la respuesta es que en las actuaciones que realizan los jueces de paz no puede existir condena en costas. Se ha entendido que por tratarse de una justicia, una jurisdicción gratuita, cada una de las partes asume las erogaciones que le corresponden, de manera tal que no puede una de las partes, por ejemplo, la parte favorecida con la decisión, pretender que a través de una condena o una liquidación de costas le sean reembolsadas las erogaciones que ha realizado. Bueno, dicho esto, llegamos un poco corriendo a digamos, a la parte final de nuestra presentación, que corresponde a las conclusiones. Básicamente quisiera indicar 3 aspectos nucleares de lo que hemos señalado hoy. El primer aspecto que deberíamos enfatizar como una conclusión es que ustedes como jueces de paz deben ser especialmente cuidadosos y verificar que se cumplan los 5 criterios de competencia que antes hemos señalado. Carácter consensuado, que el asunto sea susceptible de conciliación, transacción o desistimiento, que no esté sometido a solemnidades, que no sea superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y por último que cumplan los requisitos de competencia territorial. Adicionalmente, deben verificar que no se trate de uno de estos eventos donde está excluida la posibilidad, excluida de plano la posibilidad de conocer, y decíamos que básicamente es en las acciones constitucionales y en los conflictos de naturaleza contencioso-administrativa. Nuestra segunda conclusión es que, nuestra segunda gran advertencia es que ustedes deben informar a las partes qué gastos existen y quién los asumirá. ¿Y de qué manera podríamos agregar? Y la última conclusión es, tengan en cuenta que en estas actuaciones no se generan condenas en costas. Pues bien, esto ha sido todo en relación con la presentación. Espero que durante la sesión, o si durante esta sesión han surgido dudas, pues espero que se las hayan hecho saber a la doctora Mari y doctora Mari, le cerraré la presentación y le daré el uso de la palabra para que usted me indique si existe alguna duda y trataremos de resolverlas. Muchas gracias, doctor Ramírez Sierra, por su muy importante, clara, técnica, disertación acerca de este tema tan importante y el rol que juegan nuestros jueces de paz y reconsideración en la pacificación y convivencia armónica entre las comunidades. Claro que sí, doctor Diego Fernando, vamos a las preguntas. La primera, ¿qué pasa si la solicitud de intervención del juez de paz
solamente es realizada por una de las partes en conflicto? Bueno, como decíamos al principio de nuestra charla, puede ocurrir que el ánimo conciliatorio de las partes venga perfecto cuando ellos se acercan al juez de paz. Pero también puede ocurrir que el juez de paz únicamente tenga contacto con una de las personas que estaría interesada en buscar una solución. En este caso, lo que debe hacer el juez de paz es enviarle una invitación de manera amigable a aquella persona o aquellas personas que también son parte del conflicto, invitándola para que autorice o conceda que el juez de paz intervenga en la solución de este conflicto. Muy bien, doctor Diego Fernando. Segunda pregunta. ¿Qué debe hacer el juez de paz si advierte que la controversia supera los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes? Esta es una muy buena pregunta porque además suele ocurrir en la práctica ya, digamos, de nuestros jueces y juezas de paz y de reconsideración. Los jueces de paz pueden darse cuenta que la controversia supera los 100 salarios mínimos en dos momentos, básicamente. Al momento mismo en que se presenta la solicitud, pueden advertir, no, mire, este conflicto supera los 100 salarios mínimos, entonces en ese caso, en esa hipótesis, deben abstenerse de asumir competencia. Sin embargo, puede ocurrir también que adviertan que supera los 100 salarios mínimos, es ya en la fase en la cual ellos están tratando de solucionar el conflicto. En la conciliación, alguna de las partes indicó que había un aspecto que no se había considerado, pero que también hacía parte de su reclamación económica. En ese momento en el que el juez digamos, ha dado trámite inicial a la solicitud de las partes, pero que advierte que la controversia supera los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en ese momento debe abstenerse de continuar con el trámite, es decir, dar por terminado el trámite del juez de paz. Quizás lo que yo podría recomendarles es que ilustraran a las partes acerca de qué deben hacer en ese momento. Por ejemplo, si existe ánimo conciliatorio, bueno, que se dirijan a un centro de conciliación para que sea este centro de conciliación o por conducto de este centro de conciliación que se llegue a un arreglo conciliatorio, o que se dirijan entonces a uno de los jueces de la jurisdicción ordinaria y planteen allí, digamos, esta diferencia. Muy bien, doctor. Siguiente pregunta. Si una de las partes cambia de residencia, ¿pierde el juez de paz y reconsideración su competencia para resolver la controversia? Bueno, frente a esto, lo que debemos señalar es lo siguiente. La circunstancia de que una de las partes llegue a cambiar su lugar de residencia no va a alterar la competencia que ya había recibido el juez de paz. Es decir, el juez de paz que está conociendo ya del conflicto que se ha suscitado entre las partes puede válidamente continuar con su actuación, invitarlos a la fase de conciliación y si no hay un arreglo amistoso, pues proferir una decisión de fondo y en equidad. Muy bien, doctor. Última pregunta. ¿Pueden las partes incluir en el acuerdo de conciliación las sumas que cancelaron por concepto de gastos? Bueno, esta es una pregunta realmente muy interesante porque nosotros lo que señalamos anteriormente es que el juez de paz no puede liquidar, no puede incluir una condena por concepto de costas. Sin embargo, en fase de conciliación sí es perfectamente admisible que como consecuencia digamos, de los acuerdos, o las estipulaciones o las condiciones que las partes libremente negocian, que acuerden, por ejemplo, que una de las partes asuma la totalidad o parte de los gastos en los que se ha incurrido. Entonces, en estos casos, sí puede ocurrir que fruto del acuerdo conciliatorio las partes establezcan o realicen algún acuerdo frente a las costas. Muy bien, nuestro agradecimiento especial al doctor Diego Fernando Ramírez Sierra por instruirnos y explicarnos en el día de hoy los 5 criterios de competencias de los jueces de paz y reconsideración y también la regulación sobre las expensas y costas, pues el conocimiento técnico de estas temáticas es de carácter esencial para todos los jueces de paz y reconsideración, para todas las juezas de paz y reconsideración también, e incluso para aquellos actores que puedan llegar a intervenir de una manera o de otra en un proceso de justicia de paz.
Un agradecimiento especial también a todos los jueces, las juezas de paz y reconciliación que se han conectado a esta videoconferencia, así como a los servidores, servidoras judiciales y los distintos actores del sector justicia. Un agradecimiento también a nuestra escuela judicial, al grupo de apoyo que hace posible estas videoconferencias. Y a propósito del tema de hoy, queremos despedirnos con una frase del expresidente uruguayo José Alberto Mujica. Para la construcción de la paz, las regiones deben generar valores y ningún valor es más importante que la vida. Muchas gracias, un feliz resto de día para todas y para todos.